ahora la perfecta voluntad de nuestro Dios, todo conforme a la palabra del Rey. Y dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a dar inicio a la lectura. Dice en el 9:33 del libro de Marcos. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bendito es el Señor. Es maravillosa la palabra de nuestro Dios, pero para un entendimiento, para una lectura más completa, vamos a pasar a lo que es el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9 de igual manera, pero en el verso 46. Y escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios, para un mayor amplio conocimiento del suceso de lo que había pasado. Escucha. En el 46 de Lucas, 9:46 de Lucas dice, entonces entraron en Capernaum, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y a cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros será el más grande. Vea lo que dice la palabra de nuestro Dios en esta hora. Es tan preciosa la palabra de nuestro Dios que nos habla de todo. Bendito es el Señor. Y como Dios sabe la arrogancia, la altivez y la prepotencia del ser humano en su forma natural, carnal, el Señor dice la Escritura que llegando a Capernaum, iban todo el camino. Mira, yo me imagino que ellos, los que iban discutiendo, sabes que eran 12. O sea, me imagino que los que iban discutiendo iban a la parte más atrás posible. De manera que cuando entraron a Capernaum, Jesús le dice, en el camino que ustedes venían discutiendo, dice Marcos que ellos callaron y no dijeron nada. Dice Lucas que el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, llamó a un niño y le dijo, mira usted que estos venían como que discutiéndose entre los dos hermanos, me imagino los 4 hermanos que estaban allí. O lo último, no, yo soy el primero, recuerda que yo soy mayor que tú. No, acuérdate que el Señor a mí me vio primero, me habló primero, ¿te acuerdas? Y me imagino que saltó al otro y dijo, pero el Señor dijo que me vio a mí en la higuera. Entonces le dice Felipe, y ahí se van uno a otro discutiéndose en quién sería el primero, o quién sería el mayor, o quién sería el más importante. No porque soy el hermano del Señor, o yo por esto, o yo por lo otro, o cuantas cosas más. El Señor espera, llega a Capernaum. Cuando llega a Capernaum, parece que lo agarró ya tranquilito, sentadito, y viene y le pregunta, ¿qué ustedes estaban discutiendo en el camino? Porque para él preguntarle qué estaban discutiendo en el camino, era que aquellos discípulos o venían en la parte más atrás, ¿verdad?, de la fila, en la parte trasera, o sencillamente murmurando en sus corazones y con los ojos. Usted sabe que la mirada también habla. Pero bien, lo importante es de que lo que dice la palabra, ellos estaban discutiendo. El Señor le pregunta, ¿ustedes qué están discutiendo?
En Lucas nos dice que él, conociendo los pensamientos de ellos, llamó a un niño y le dijo: mira, el que no es humilde, el que no se humilla, el que no sea como un niño, verdaderamente no va para el cielo. Como dicen por ahí, no te vistas que tú no vas. Esto me recuerda y me hace ver y me hace entender la competencia que hay hoy en día en el evangelio. Verdaderamente hay una terrible competencia. Por ejemplo, la persona que le pregunte a usted: hermano, hermana, ¿tú crees que fulano que llenó un estadio con qué sé yo cuántas mil personas, y aquel que está en el campo que solamente predicó a unas 20 personas o a unas 80 personas como máximo, a todo el pueblo, unas 200 personas? ¿Quién tú crees que sería mayor? ¿Aquel que ganó 1,000, 3,000, 5,000, 8,000 almas para Cristo? ¿O aquel que solamente ganó 80 personas para Cristo? Hermano, eso no interesa. Dijo el Señor de que el que no se humillare como un niño no entra al reino de los cielos. Dice: el que quiera ser el mayor, dijo Jesús, será vuestro servidor, el servidor de todos. Escucha bien. Aquellos que se creen la gran Coca-Cola del mundo, aquellos que se creen gran cosa, dijo el Señor, así lo dijo el Señor verdaderamente, no son palabras mías. Dijo que aquel que quiera ser grande será el servidor de todos. Esto no se trata de que si Héctor de la Cruz, que si Gille Ávila, que si Josué Irión, que si toda esta gente en todo su transcurso, 50, 45, 35 años, 20 años de ministerio, han ganado que si yo cuántas almas. Mira, lo importante es, Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: no se alegren por cuántas liberaciones o cuántas personas, alégrense mayormente porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero en cuanto al señorío se trata, recuerda que el Señor no anda buscando competidores. Vemos a un Pablo que era tremendo estudioso, un hombre lleno de letras, lleno de sabiduría, también de parte de Dios. Y también vemos a un hombre que apenas se pasaba el día a día tratando de agarrar un pescadito para alimentar a su familia y vivía de eso. Estamos hablando de Pedro y su hermano. Y vemos también que Dios agarra de cualquier lugar, como ejemplo el centurión, este guerrero romano, Cornelio, y de otras naciones, de todas las naciones. Es que Dios no anda buscando etiquetas, Dios no quiere, no le interesa agarrar al grande, pequeño, para Él le da igual todo. Él lo que quiere es que su palabra siga anunciándose. Pero si ha visto este problema tan serio entre las iglesias, entre los pastores, ¿verdad? Yo tengo más miembros que tú, o otras discusiones peores y significativas verdaderamente, y no tan solo entre los pastores, sino que cada hermano de la misma manera. Esto se trata, mi querido hermano, de que todos podamos compartir y convivir en lo que es la palabra del Señor y compartir la palabra del Señor. Esto no es de que fulano, mira, el Señor dijo que los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Es lo que quiere que usted entienda, que para Dios no hace excepción de personas. Dios, a quien llena de su gracia y de su misericordia, Dios hace como Él quiere. Pero en cuestión de jerarquía, mire mi hermano, olvídese de eso. Mira lo que dijo el apóstol nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a Juan. Dijo: entre los nacidos de hombre no ha habido uno como Juan el Bautista. Pero ojo que más adelante dice: y el más pequeño será más grande que él. Para que usted vea la situación. Engrandece, pone en alto la obra, el trabajo, el duro trabajo de Juan el Bautista. Pero al mismo tiempo también le dice que el que es humilde, el que es más sumiso a la palabra, a la voluntad de Dios, el que se humilla, bendito es el Señor, como dice la Escritura, ese será exaltado. Y el que se exalte así solo, pues será humillado. Y vemos que el Señor habla todas estas maravillas de Juan el Bautista, mas sin embargo dice de aquel hombre sumiso, de aquel hombre humilde, que sería más grande aún que el mismo Juan. Obviamente dijo Jesús que la obra de este varón es una cosa increíble,
maravillosa, ya que fue el anunciador, ¿verdad? El que, ¿cómo se dice? El que iba preparando el camino para que el maestro se mostrase, bendito es el Señor, y que el pueblo pudiera conocerle. Tremenda y maravillosa obra la de Juan el Bautista. Mas sin embargo vemos a través de las escrituras que Dios lo que quiere es un pueblo que se humille ante Él. Dios no le agrada el asunto de las competencias. Que hicimos una campaña y llegaron qué sé yo cuántas mil personas. Miren mi hermano, como escuché hace un tiempo, no recuerdo quién fue, pero un predicador dijo las siguientes palabras: no importa cuántas personas estén, que dice que el Señor le había hablado y le dijo, tú ves todo este estadio, de todo esto, probablemente, dice, se vaya muy poco. Dice el varón que el Señor le había dicho que era muy poco los que se iban a ir de esa multitud que lo estaban escuchando y que se habían arrepentido en aquella hora. Entonces vemos que la cantidad verdaderamente no es lo importante, sino la cantidad del corazón de las personas. ¿Cuántas personas son sinceros para con Dios? ¿Cuántas personas aman a Dios de verdad? ¿Cuántas personas verdaderamente procuran la gracia y la misericordia del Señor? La obediencia, bendito es el Señor. Rendir obediencia, ¿verdad? Es presentarse ante Dios humilde, sumiso a su palabra, a sus mandatos. Vemos que Dios no está de acuerdo con este asunto de la competencia. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Mira, aún el mismo apóstol Pablo, que escribió mayormente gran parte del Nuevo Testamento, lo abarca el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no se gloria de eso, porque dice, y yo fui el último verdaderamente, pero el Señor por misericordia me alcanzó, bendito es el Señor, y me llamó a lo que es la predicación. Pablo, ¿verdad? A pesar de toda la escritura, todas las cartas que él había hecho, había escrito para las diferentes iglesias en diferentes lugares de Asia Mayor, Asia Menor, y también lo que se está, las cartas a los líderes en aquellos lugares. Mas sin embargo Pablo no se gloria de eso, porque él sabe que lo que se está haciendo es un trabajo. Por eso Jesús le dijo, el que se humille, es decir, el que me recibe a mí, el que recibe a este niño, me recibe a mí. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. La competencia, mis queridos hermanos, en el Evangelio no es nada bueno, nada agradable. No interesa quién llenó el estadio o el pabellón o el lugar. Eso no es lo que interesa. Lo que interesa es cuántas almas sinceras en ese evento son salvas. Son salvos. Eso es lo que verdaderamente interesa. Por eso dice las escrituras, ellos iban discutiendo entre sí sobre quién sería el mayor. Ellos se callaron cuando el Señor les preguntó, ¿y ustedes qué venían discutiendo en el camino? Cada quien se quedó calladito, nadie dijo nada. Pero dice Lucas, conociendo el Señor los pensamientos de ellos, llamó a un niño y le dijo, el que me recibe a mí, el que recibe a este niño, me recibe a mí. El que me recibe a mí, pues también recibe al Padre. Bendito es el Señor. Así que la competencia, concluyendo, ¿verdad? La competencia no es algo que a Dios agrade. La vanagloria, como dice el apóstol Pablo, algunos predican a Cristo por competencia, otros por ganancia o por cuantas cosas más. Más verdad, nosotros predicamos a Cristo por amor y por misericordia. Hermano mío, que el Señor me le bendiga en esta maravillosa y preciosa hora. Gracias por sintonizar una vez más Radio Cristo, la fuente de bendición. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos escriben, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros hermanos, la familia Jemfron Royal que se está gozando en esta hora, escuchando palabra del Señor. Gracias por tu sintonía en esta maravillosa y preciosa hora. Recordando que cada día estamos transmitiendo a las 10:40 de la mañana, 4:15 de la tarde. De igual manera, transmitiendo los servicios, cada servicio miércoles, viernes, ¿verdad? Sábado y domingo, bendito es el Señor. Continuamente a las 7 de la noche, sección de los días sábados a las 7, bendito es el Señor. Y el día domingo a las 2 de la tarde. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga al pueblo
que ama a Dios, ¿verdad? Como dicen por allí, ¿cuántos van para el cielo? No, 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 no. ¿Cuántos aman a Cristo? No.